Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro capítulo de Charlas Forbes al Punto. Esta vez para que hablemos de economía naranja y de cultura y de cómo le fue al país en estas dos áreas en un año como el 2020, un año completamente atípico. Para hablar sobre el tema tenemos al ministro de Cultura, Felipe Buitrago. Felipe, ministro, bienvenido. Bueno, efectivamente, la pandemia ha sido un reto enorme, ha traído grandes dificultades, además porque veníamos con una dinámica muy positiva. 2019 fue un año que cerró con las mejores cifras en la historia en materia de cultura y economía naranja. Empezamos enero y febrero sobrados de lote, con comportamientos atípicos muy positivos, y llegó marzo y efectivamente nos tocó cerrar 5.600 infraestructuras culturales. Pues el miedo, el encierro generó una situación muy compleja en materia del consumo de los hogares, en materia de las actividades culturales, y pues nos hemos venido recuperando, pero ciertamente todavía existe la zozobra y la dificultad de las aglomeraciones, que son fundamentales para actividades como el teatro, el cine, los conciertos, que son actividades que no solamente mueven muchos empleos, sino que además mueven la música, mueven el movimiento de la plástica en las tablas, mueven también los estrenos, y eso nos ha puesto contra las cuerdas en muchos temas, pero desde el ministerio hemos podido responder afortunadamente con medidas que nos han ayudado a cubrir a más de 95.000 artistas, creadores y gestores con apoyos económicos. También hemos podido darle alivios y liquidez a más de 30.000 empresas del sector de la cultura y otras tantas que también además se han beneficiado por programas como el PAEF, por los créditos, etcétera. Todo eso nos pone obviamente en una situación de reactivación para la cultura, que es el gran reto que tenemos para 2021, donde tenemos que apuntar a recuperar entre 80.000 y 100.000 empleos que este año no se alcanzaron a recuperar después de la reactivación. Ministro, usted menciona esas iniciativas que se adelantaron para apoyar a las personas que hacen parte de ese sector. Una muy importante es el proyecto de ley Reactivarte. Cuéntenos un poco sobre cómo va ese tema. Bueno, la ley ya fue aprobada por el Congreso y en este momento ya está en las últimas revisiones para la sanción presidencial, que seguramente saldrá la próxima semana. Y muy importante, ahí creamos el Fondo Cultura. Es este fondo para la promoción del patrimonio, la cultura, las artes y la creatividad. Esto es una aspiración de más de 30 años del sector de la cultura, que finalmente logramos hacer realidad y que le va a dar un dinamismo nuevo al gasto cultural. Tendremos el reto en 2021 de fortalecerle sus fuentes de financiamiento, pero ya tenemos la estructura montada. También, muy importante, logramos devolverle a los departamentos y municipios el 20% de la estampilla Purocultura, que es la herramienta de financiación más importante que tienen los territorios y que estaba dirigida al FOMPET. Esto implica entre 90.000 y 100.000 millones anuales que llegan ahora de manera permanente para que los departamentos, municipios y distritos puedan invertir en cultura. También volvimos permanente la liquidez que le da al sector de la cultura, tanto empresas como personas naturales, la reducción de la retención en la fuente del 10 o el 11 al 4% como tarifa plana para el sector de la cultura, y también le dimos una flexibilidad muy importante a la ley de espectáculos públicos, que genera recursos muy valiosos para los municipios, pero que estaban únicamente dirigidos a infraestructura, y ahora podemos también dirigir a la programación y a la creación artística. A propósito, uno de los objetivos que tenían ustedes este año era hacer que los entes territoriales asumieran más esa política de economía naranja que desde el gobierno nacional se está promoviendo. ¿Qué balance hace de la participación de los mandatarios locales y departamentales, ministro? El balance es supremamente positivo. En los planes de desarrollo de los municipios, distritos y departamentos de las anteriores administraciones, no habría más de 20 o 30 que tuvieran compromisos y metas claras en materia de economía creativa. De los nuevos planes de desarrollo territorial, el 50%, o sea, más de 550 planes de desarrollo, contienen más de 1.000 metas en materia de economía creativa que se suman a todas las metas que hay en cultura, en formación, en fomento de las artes. Es decir, tenemos una apropiación desde los territorios de lo que significa transformar al país y darle a la cultura un rol central en el desarrollo, y eso es muy satisfactorio. A eso le sumamos que el Ministerio, bajo el liderazgo de la ministra Carmen Inés Vázquez, ha logrado democratizar y descentralizar
la misión del ministerio como nunca antes. Hemos logrado llegar con al menos un programa de cultura a casi 1000 municipios. Esto es un hito muy, muy importante, y ese es un reto que tendremos para mantener durante los siguientes 2 años, y es poder seguir llegando a los territorios con mucha profundidad, con mucha oferta cultural y cada vez más con un desarrollo que tenga la cultura como protagonista, que la reactivación pues sin duda lo será. Ministro, y hablando de hitos, el ministerio llega al 2021 con el presupuesto más alto en toda la historia desde que se creó. Cuéntenos un poco, ya con usted a la cabeza del ministerio, cuáles serán las prioridades para aprovechar esa ventaja presupuestal con la que llega el ministerio. Así es, el presidente se comprometió siempre con darle al ministerio el presupuesto más robusto. Tendremos 444.000 millones de pesos para 2021, que nos posicionan como el presupuesto nominal más alto, pero si nos enfocamos al rubro de inversión, es el presupuesto real más alto en la historia del Ministerio de Cultura, y no tenemos que mirar solamente el presupuesto del ministerio. Hoy también tenemos unos cupos fiscales para incentivos a la inversión que no existían antes y que ahora existen. Combinados el presupuesto del ministerio, del sector cultura, y estos rubros, estos cupos presupuestales, son más de 1 billón de pesos para reactivar la cultura en 2021. El reto, por supuesto, es la corresponsabilidad con los municipios y con el sector privado, y nos pone, pues obviamente, la difícil tarea de recuperar los empleos. La prioridad 2021 son las oportunidades en el sector cultura. Uno no puede pensar en un desarrollo sostenible sin la cultura, y uno tampoco puede pensar en una reactivación verdadera si la cultura no nos ayuda no solamente a darnos alegría de la cultura, sino a la sanación y a la transmisión de nuestros valores al futuro a partir de los aprendizajes que nos deja la pandemia. Bueno, y un punto importante toca usted en este momento, ministro, y es cómo recuperar esos trabajos que se han perdido por cuenta de la pandemia, y sobre todo cómo hacer que de pronto los empresarios que tenían empresas del sector cultural y tuvieron que cerrar puedan reactivarse en el 2021, bien sea en este sector o haciendo, no sé, otras cosas. Sí, la reinvención, digamos, es una palabra trillada, Mm. pero el sector de la cultura siempre ha estado en la frontera de la innovación. Lo que nos está pasando en este momento es que nos está tocando hacerla más acelerada, y en muchos casos sin estar en los sectores preparados. Nuestra misión, por supuesto, desde el ministerio es el acompañamiento técnico en todas las posibilidades y en todos los recursos que tengamos, no solamente como ministerio, sino como gobierno en general, para que el sector pueda hacer esa adaptación. Y también, por supuesto, desde el ministerio mismo tenemos que acelerar nuestra adaptación a los retos. Lo venimos haciendo, hemos venido rediseñando los programas del ministerio para que sean más acordes a la virtualidad y a los nuevos retos, y tenemos que seguir dando el ejemplo y acompañando al sector en ese proceso. Ministro, ¿cuáles diría que van a ser sus prioridades el año que viene? Bueno, además del empleo del que ya hablamos. No, eso sí es reactivación, 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 pero más allá, digamos, de lo obvio que es enfocarnos en esa reactivación, es profundizar la democratización y la descentralización de la misión del ministerio en los territorios. Es muy importante poder acompañar a la Colombia profunda en que la cultura sea protagonista. Eso por un lado. Por otro lado, seguir dándole a la diversidad cultural, a nuestro patrimonio inmaterial, un rol protagónico en el país. Tenemos una riqueza cultural que no podemos ignorar, y que tenemos es todo lo contrario, que celebrar constantemente. Y por supuesto, tenemos que enseñarle al sector, darle las herramientas de experiencia, de conocimiento, para que aprovechen todas estas herramientas de desarrollo que les ha dejado el presidente Iván Duque, que son un legado que construyen sobre la misionalidad del ministerio desde su creación, y que nos hacían falta, y que hoy por hoy pues nos ponen, digamos, el enorme reto de ser un sector que no solamente lidera con su trabajo de sanación, de transmisión de valores, también tiene que ser un sector que nos ayude a que la construcción de un nuevo país a partir de la pandemia sea una construcción centrada en nuestra identidad, en la transformación y en las posibilidades que la cultura ofrece para que la economía sea cada vez más dinámica. Hay una pregunta que quisiera hacerle, ministro, y es que esta semana vimos que, por ejemplo, los exhibidores de cine salieron a pedir auxilio porque estas nuevas medidas que deben tomarse en torno a la pandemia, como los nuevos pico y cédulas y demás, no los están teniendo en cuenta a ellos que han sido un sector tan afectado. ¿Cómo darle apoyo, por ejemplo, a ese tipo de sectores, a ese del cine especialmente tan afectado, sin que eso riña un poco con el tema de la pandemia?
Bueno, el cine, digamos, tenemos que verlo en dos dimensiones. La producción audiovisual está en su mejor momento, gracias precisamente a los estímulos que hemos venido fortaleciendo y desarrollando desde el gobierno nacional en el plan de desarrollo. La producción audiovisual está trayendo inversión extranjera en niveles nunca antes vistos en el país. Entonces, en la parte de producción estamos muy bien. De hecho, las solicitudes de Producto Nacional para beneficios tributarios han estado en muy buen nivel. De hecho, hemos tenido solicitudes récord este año y ese lado va muy bien, pero la exhibición ciertamente se ha visto muy afectada precisamente por el carácter de aglomeración. Ahí trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Salud, estamos buscando las mejores alternativas para poder dinamizar el acceso a las salas de cine de manera segura para los ciudadanos, que eso es muy importante, pero afortunadamente vimos que la medida de pico y cédula del distrito en Bogotá se reversó precisamente porque generaba una disrupción en lo económico que va en contra precisamente del bienestar de la gente y celebramos que la alcaldesa entendió y cambió la política al respecto. Lo más importante es que todos seamos solidarios y conscientes. Es el uso del tapabocas y nuestro comportamiento el que de verdad derrota la pandemia. Y en ese orden de ideas los exhibidores han encontrado un alivio ahí. Por otro lado, yo he venido conversando muy de cerca con los exhibidores directamente y a través de Acocine también, que es la agremiación que los representa, para unas medidas como por ejemplo que estamos contemplando, que tienen que ver con el incentivo al consumo de productos y servicios culturales como el cine y también por supuesto estamos acompañándolos en acceso a créditos y a liquidez que les ayuden a sortear la crisis. Ministro, y en materia de eventos, ¿qué cree que vendrá para el país en ese sector que es tan importante y que ahorita está casi que produciendo lo más mínimo que puede? Los eventos sin duda son un elemento central de la vida cultural. Están afectados en todo el mundo. Desafortunadamente en los países donde reactivaron estas actividades se han visto picos de contagio pues no deseados y eso ha obligado a un recierre. En el caso de Colombia, pues no hemos reactivado los eventos. Iremos cautelosamente de la mano del Ministerio de Salud y con las instrucciones y el liderazgo del presidente recuperando esa actividad. De cualquier manera, hay una reinvención en el sector que ya no tiene reversa y que tendremos que seguir aprovechando. Por un lado, la parte digital y por otro lado, el trabajo con medidas de bioseguridad en espacios cerrados y abiertos van a ser una realidad permanente. Estamos trabajando, digamos, en una reapertura lo más rápido posible, pero siempre con la responsabilidad de la salud por delante. Bueno, y ya un poco para ir cerrando, hay un tema que pocos colombianos conocen a fondo y es qué tan líder es Colombia en materia de economía naranja frente a la región. Esto es algo que el ministerio se ha encargado de dejar claro y que se fortalece con eventos como los que se desarrollaron este año, uno de ellos que reunió a más de 200 expertos para hablar sobre el tema. Yo quisiera que nos hiciera un panorama de cómo le va el país en materia de economía naranja frente a los países de la región, un poco para que la gente pues también se apropie de este tema, ministro. Bueno, Colombia ha sido históricamente un país líder en América Latina en materia de economía naranja. Antes le decíamos economía y cultura o economía creativa, industrias culturales y creativas. Y de hecho, la primera cuenta satélite de cultura del mundo la publicó Colombia en 2007. Y ha sido un ejemplo que hoy más de 20 países siguen alrededor del mundo. En América Latina, pues nuestro modelo ha sido celebrado desde México hasta Argentina. Y hoy por hoy, no solamente nos reconocen el liderazgo en América Latina, nos lo reconoce UNESCO a nivel mundial, porque nuestras políticas de cultura son integrales y precisamente representan el espíritu de la Convención de UNESCO de 2005. Esa es la economía naranja, es el compromiso internacional que tenemos por proteger la diversidad de las expresiones culturales y proyectarlas al mundo. Entonces, ahí tenemos un liderazgo que tenemos que mantener y estamos esperando que países que también han sido líderes nos pongan la competencia porque es muy importante siempre estar motivados y encontrar inspiración en lo que otros hacen y por supuesto siempre hemos estado abiertos a compartir nuestra experiencia, ya lo hemos hecho con la cuenta satélite y hoy lo estamos haciendo con la política integral de economía creativa, lo estamos haciendo con nuestras políticas de fomento a la inversión, lo estamos haciendo con nuestras políticas para el establecimiento de distritos creativos a lo largo y ancho del país, que ya suman 42 áreas de desarrollo naranja en 17 municipios de 10 departamentos si contamos al Distrito Capital como un departamento. Estamos trabajando de manera transversal. El presidente lo ha dicho,
El tema no es un asunto de ego del presidente o de Felipe Buitrago, esto es un bien público de la nación, esto es un legado que viene construido alrededor de experticia internacional y nacional de más de 40 años, y lo que nos queda es celebrar que somos un país que se atrevió a darle a la cultura el protagonismo que siempre se le ha dado de palabra, pero que solamente ahora se le está dando con acciones concretas en materia de políticas, de inversiones y de recursos. Bueno, ministro, no sé si para cerrar este espacio quisiera agregar algo que pudiera ayudarnos a dar un panorama de lo que será el 2021 en materia de cultura para Colombia, a propósito de tanta incertidumbre con la que nos ha mantenido el 2020. Bueno, la invitación es a que celebremos que hemos sido resilientes y hemos logrado cerrar un 2020 que nos puso enormes retos, pero que no bajemos la guardia. 2021 es un año crítico, sobre todo el primer semestre, donde tenemos que demostrar de que estamos hechos y que somos capaces de actuar con responsabilidad para cuidar a nuestros seres queridos y a todos los colombianos. Y por supuesto, tenemos un gran reto en la cultura, es la reactivación. Es una reactivación que no solamente es crear puestos de trabajo, es una reactivación emocional, es una reactivación de pasar la página. Esto no quiere decir olvidar 2020, esto quiere decir que le aprendamos a la profesora Pande todas esas enseñanzas de resiliencia, de reinvención, de apreciar lo que tenemos. Tenemos una diversidad cultural que creo que hemos aprendido a apreciar en este 2020 y que en 2021 tenemos que poner en lo más alto como una gran meta, celebrar esa diversidad y darle el protagonismo que de verdad se merece. Bueno, ministro, habíamos dicho que esa era la última pregunta, pero hay algo que no puedo dejar de preguntarle, y es que el 2021, ya dijo Naciones Unidas que va a ser el año de la economía creativa. ¿Qué significa esto para el país? Bueno, efectivamente, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró al 2021 como el Año Mundial de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Este es un compromiso internacional, precisamente para darle a la cultura un rol protagónico de reactivación, como ya hemos dicho, en lo emocional y en lo económico, pero lo más importante es que es un reconocimiento a la importancia que tiene el sector en la construcción de una sociedad dinámica en el siglo XXI. Precisamente los países que hemos liderado esa declaratoria, estamos todos comprometidos con hacer grandes actividades. Colombia tendrá en ese marco no solamente nuestro tercer gran foro mundial de artes, cultura, creatividad y tecnología GFACT, que pone a Medellín como el Davos de la economía creativa. También vamos a participar en la Expo de Dubái con unas manifestaciones culturales impresionantes. Vamos inclusive a llevar orfebres de Monpós a que allá en vivo hagan el trabajo que es tan hermoso en esa joyería de filigrana que nos hace tan orgullosos y que además está representada en los libros de nuestro Nobel García Márquez. Entonces vamos a tener una representación muy importante a nivel mundial, vamos a ser protagonistas en la Feria del Libro de Madrid, vamos a llenar muchos espacios con la cultura colombiana y seguramente vamos a lograr ese reconocimiento por nuestra diversidad que tanto nos hace sentir orgullosos, pero que el mundo apenas está empezando a descubrir. Bueno, ministro, ahora sí, muchísimas gracias por haber hecho parte de este espacio. Muchas gracias también a todos los que se conectaron con esta charla Forbes y recuerden que si se perdieron de algo de lo que hablamos acá, pueden volverlo a ver a través de nuestro canal de YouTube en donde aparecemos como Forbes Colombia.